Estamos de regreso y damos inicio al recuento de las noticias más impactantes de la semana. Sabemos que muchos de nuestros televidentes esperan con ansias este segmento cada sábado. Así es, Alan, y vamos a dar inicio con la noticia que acaparó la atención pública el pasado lunes. 2 desalmados escucharon sentencia condenatoria. La orden de captura fue firmada en noviembre de 2011, pero su arresto fue efectivo hasta el 4 de diciembre del año pasado. Ella es Albertina Recanojo, una mujer de 47 años, madre de 2 niños. Por causas que no le interesan más que a ella, un día decidió vivir con don Marciano Rivera. Él tiene 52. Parecía una pareja feliz, pero como en muchos casos en Guatemala, don Marciano fue cambiando hasta mostrarse tal y como es. Un cobarde asesino. Pero antes de emitir opinión, espere un momento, porque doña Albertina no se queda atrás. Mientras Marciano se convirtió en aquellos hombres que dicen que porque no son sus hijos biológicos, no debe quererlos y se dedica a golpearlos, Albertina jugó el papel de aquellas mujeres que dicen que como es el hombre de la casa, los niños tienen que hacer lo que él diga. El cobarde empezó a agredir a los pequeños, mientras su esposa y madre de los pequeños se quedaba de brazos cruzados. El 24 de octubre de 2011, la estupidez terminó de cegar a esta pareja. Ambos golpearon de manera salvaje a Brian José Pérez Recanojo. Tenía apenas 9 años. Y cuando digo salvaje, créanme, estas personas se portaron peor que animales. Lo mataron a golpes y para evitar la cárcel, hicieron uso de sus contactos en el RENAP, pagaron la mordida necesaria y el acta de defunción fue emitida, indicando que Brian murió por causas naturales. Afortunadamente hubo personas que no estuvieron de acuerdo y denunciaron lo sucedido ante las autoridades. Cuando se practicó la necropsia al cadáver, se confirmó que decir causas naturales era motivo de risa e irrespeto al recuerdo del pequeño Brian. El niño fue torturado, tenía fracturas, tenía moretones, heridas de distintos tipos e incluso piel que había sido desprendida. Sabrá Dios de qué manera. Hay que hablar las cosas como son. Albertina Recanojo y Marciano Rivera mataron a golpes a Brian. El proceso penal en su contra inició el mismo día de su captura y hoy escucharon sentencia condenatoria. Marciano Rivera debe pasar 30 años y 8 meses en prisión. Albertina Recanojo fue condenada a 40 años y 8 meses en la cárcel. Los dos fueron encontrados culpables de maltrato infantil, homicidio y parricidio. Los jueces creen que se trata de una pena justa y la dictaron apegada a derecho. Otros aseguran que no es un castigo suficiente para pagar tremenda barbarie. Y muchos más creen que solo la justicia divina será suficiente castigo para esta pareja. Cada uno sabrá qué pensar, pero hoy lo único cierto es que Brian está muerto. Su madre y su padrastro lo torturaron y lo asesinaron a golpes. El martes 15 también hubo información importante en los tribunales de justicia. Ese día inició el juicio contra los supuestos responsables de ordenar la decapitación de 4 personas. En junio de 2010, la sociedad guatemalteca fue impactada por irracionales acciones que desataron el pánico a nivel nacional. En puntos estratégicos, incluyendo la puerta del Congreso de la República, desalmados abandonaron 4 cabezas humanas. Definitivamente un mensaje macabro que puso en shock a las autoridades. Las investigaciones ofrecieron resultados positivos y más tarde hubo capturas. Sin embargo, debieron pasar 6 años para que iniciara el juicio contra los 2 supuestos autores intelectuales de la barbarie.
Jorge de León Hernández, alias El Diabólico, y César Augusto Boche son integrantes de la Mara Salvatrucha y según la acusación del Ministerio Público, ambos ordenaron el asesinato de 4 víctimas en 2010 como una medida de presión para las autoridades del Ministerio de Gobernación que ese año trasladaron a varios integrantes de la Mara en mención a distintas cárceles. El crimen no era suficiente para que el mensaje llegara. También ordenaron que los cadáveres fueran decapitados y las cabezas abandonadas en la zona 1 de la ciudad capital, frente al Congreso, zona 18, Calzada Roosevelt, zona 11 y zona 4 de Villanueva. Alias El Diabólico es catalogado como uno de los líderes de la Mara Salvatrucha y César Augusto Boche cumple una condena de 220 años por el asesinato de varios agentes de la Policía Nacional Civil. El juicio apenas dio inicio y la Fiscalía asegura contar con pruebas suficientes para obtener una sentencia condenatoria. Los macheteros de Chimaltenango marcaron la jornada del pasado miércoles y de qué manera. Así es, la noticia se hizo viral en la red, pero en T13 Noticias le pusimos el ingrediente especial. No se trata de una épica batalla de la pantalla grande. No están grabando el episodio 8 de Star Wars en Guatemala. Ni tampoco son samuráis defendiendo su territorio. Sencillamente se trata de otro show en la vía pública protagonizado por pilotos y ayudantes de autobús. ¿Qué pasó? No hay certeza del motivo de la batalla, pero muchos aseguran que es lo de siempre, la pelea por pasaje, que empieza con carreritas en la carretera y termina con este numerito. El video fue publicado recientemente por nuestros buenos amigos de Pampichi News, aquellos del sur que siempre envían cositas buenas. Fue captado con un teléfono móvil en las cercanías del paso a desnivel de Chimaltenango, cerquita del cruce hacia la antigua Guatemala, y obviamente está dando mucho de qué hablar. Aparece en escena una agente de tránsito, pero obviamente no se puede arriesgar, ya que los muchachones están armados con machetotes. Así que trata de que las aguas bajen y el momento también es aprovechado por Don Pelos para recoger su gorrita y salir del lugar, porque la cosa está caliente. Al final, parece que la señorita llama a la Policía Nacional Civil y cuando llegan 2 uniformados. Señores, los sillones son de 3 y el pasaje aumentó después de los planazos. Los 2 policías llegaron tarde y seguramente el reporte será: mi comisario, para hacer de su conocimiento que aquí no ha pasado nada. Mensaje final: pilotos y ayudantes, eviten la vergüenza y poner vidas en riesgo por andar peleando pasaje. Trabajen de manera ordenada y eviten también el ardor que seguramente provocan un par de planazos. Estamos recordando lo más impactante de la semana y definitivamente hay que hablar del sistema penitenciario. Hubo requisas, decomisos y desaparición de reos. Recordamos nuestra publicación del pasado jueves. Las autoridades anuncian acciones, ejecutan requisas constantemente y aseguran que su objetivo es retomar el control de las cárceles guatemaltecas. Pero es un secreto a voces que se trata hasta hoy solo de una utopía. No es un problema que inició ayer o la semana pasada. El control del sistema penitenciario
se perdió hace muchos años. Los reos deciden el precio que debe pagar cada interno para evitar ser víctima de golpizas y hacer limpieza, lo cual no es más que un acto de extorsión. Los reos deciden quién tiene privilegios y quién no. Ellos deciden qué quieren comer, si desean portar armas de fuego, qué drogas quieren consumir, qué teléfono y de qué compañía, qué televisor les parece mejor, cuándo y a qué hora recibir visitas y desde qué cárcel desean continuar delinquiendo. ¿Y qué se necesita para tener derecho a todas esas decisiones? Simple, dinero. La cantidad de agentes del sistema penitenciario no es suficiente para garantizar el resguardo de todos los reos y garantizar también que todos se porten bien. Claro, y también hay que tomar en cuenta el salario de los agentes. Esto provoca que se conviertan en presa fácil para los internos que sí tienen la capacidad económica y simplemente pagan porque se permita el ingreso de lo que les dé la gana. ¿Cómo frenar ese foco de corrupción? Es la pregunta. Si las autoridades del Ministerio de Gobernación aseguran que no cuentan con fondos suficientes para ampliar los protocolos de seguridad, y eso sin tomar en cuenta el hacinamiento de la red carcelaria. Literalmente, ya no cabe otra persona en las cárceles guatemaltecas, pero todos los días hay capturas y deben ser recluidos en algún lugar por orden judicial. El problema es grave y si nos ponemos a buscar culpables, pasaremos otra década sin hacer nada. Es momento de actuar, de buscar soluciones inmediatas que permitan resolver la crisis carcelaria de Guatemala, que nos guste o no, afecta a la sociedad en general. El sistema carcelario está fuera de control. Bien, y vamos a finalizar el recuento de las noticias más impactantes de la semana hablando de la captura de un hombre acusado de cometer una barbarie. Así es, si se comprueban las acusaciones en su contra, estamos hablando de un verdadero animal. Su nombre es Víctor Hugo Herrera. Tiene 18 años. Y si se comprueban las acusaciones en su contra, estamos hablando de una verdadera alimaña. Fue capturado en Zacapa y según las investigaciones de las autoridades, él es el responsable de haber violado y asesinado a una niña de apenas 8 años. Se supone que junto a otros 2 hombres ingresó a la vivienda de la pequeña cuando ella dormía junto a sus hermanos menores. La madre de los niños no estaba en casa. Tomó a la niña, la llevó al patio de la humilde vivienda, le arrancó la ropa y la violó. Ella lloraba, al igual que sus hermanos, así que tomó una playera y la introdujo en la boca de la niña. Cuando sació sus asquerosos deseos, provocados por evidentes trastornos mentales, golpeó a la niña de manera brutal y finalmente, con un lazo apretó su cuello hasta matarla. Repito, en este momento es solo un sospechoso, pero hubo testigos de la barbarie que aseguran que fue él y ahora le espera enfrentar la justicia. Aunque claro, es evidente que difícilmente habrá castigo alguno para alguien capaz de cometer un salvajismo como este.